Hello, good afternoon. My name is Maria Cecilia Rodriguez. Today I'm going to present you topics. Bueno, pues les voy a hablar sobre el superlative adjectives, que son los adjetivos superlativos. Estos se usan para comparar. We use the superlative adjectives to compare one thing in a group of 3 or more things. Un grupo de 3 o más cosas posee la cualidad más alta sobre los demás o las demás cosas. Es decir, example, the sheep is the fastest animal. El guepardo es el animal terrestre más rápido. Short adjectives, que son los adjetivos cortos. Si el adjetivo termina con la letra E, solo se le agrega ST. For two syllable adjectives ending in chance, the I for an y and the at es, o sea, ST, example, friendly, the friendliest. Para hablarles sobre el the verb have, o sea, el verbo have significa tener. Utilizamos los personal pronouns. Estos son I, we, they, you, he, she, it. Para el I, we, they, you, utilizamos el have, y para el he, she, it, el has. Esto cuando es en positivo, en su estructura positiva, un ejemplo pudiera ser I have a cat. Yo tengo un gato. Para su estructura negativa, utilizamos primero el don't. O sea, primero se utiliza el personal pronouns, que podría ser en este caso, en el ejemplo, el he, y después es el doesn't, y ya después el has, que viene siendo el verbo. Y ya decimos, he doesn't has a cat. Y cuando es en interrogativo, primero pues es el auxiliar seguido del pronombre y después el verbo. Que pudiera ser un ejemplo, do you black pack? Do you have black pack? Que es, ¿tú tienes una mochila? Para el can y cannot, el must y el mustn't, pues los verbos son modals, o sea que el can significa poder y el must deber. Un ejemplo en positivo pudiera ser he must study more, él debe estudiar más. El negativo, pues ya utilizamos el musted, porque ya es en su forma negativa. Es we musted play football at home. Nosotros no debemos jugar el fútbol en casa. Y para escribir la oración en interrogativa se escribe primero el verbo y luego el sujeto. Es decir, must I go to with you? ¿Debo yo ir contigo? Ese pudiera ser un ejemplo. Prepositions of movement. O sea, estas son las preposiciones de movimiento. Estas son preposiciones de movimiento o dirección y se utilizan para mostrar movimiento de un lugar a otro. Toward o towards significa a o hacia y se refiere a ir en dirección a un lugar. Example, we are sailing towards the coast. Estamos navegando hacia la costa este. Over significa sobre, de o encima de y se refiere a hacer movimiento desde un lugar a otro pasando por encima de algo. Un ejemplo pudiera ser we flew over the Pacific Ocean. Volamos sobre el océano Pacífico. Up significa subir o hacia arriba. Down significa bajar o hacia abajo. Across significa que cruza de lado
o de un lado a otro y se refiere a hacer un movimiento de un punto a otro cubriendo un área. Across significa que cruza, intro significa dentro de o se refiere a un movimiento desde afuera hacia adentro. Y through significa a través de o por y se refiere a movimiento atravesando un lugar. Along significa a lo largo de o por y se refiere a movimientos siguiendo una línea. Para a o an, some o any, utilizamos el there is y el there are. An o en a o an use we countable in singular. Estos se utilizan en los contables en singular. Example, there is a bloom. There are an apples. And some use with contables and uncontables in affirmative sentences. Example, there is some sugar, there are some apples. And Annie use with contables and uncontables, o sea, son los contables y los no contables en negativo, en interrogativo. Por ejemplo, there is any sugar, there aren't any apples, is there any sugar? En los quantifiers manejamos como los contables y los no contables. En los contables pudiera ser a lot, a few, many, any, none. Y en los no contables es a lot, a little, much, any y none. En a lot of significa mucho o muchas y es un sustantivo incontable. Many indica un gran número de algo. Se traduce como muchos y muchas y es un sustantivo contable. Much se traduce como mucho, muchas y muchos. Es un sustantivo contable e incontable. Example, a lot of, para una oración afirmativa, un ejemplo pudiera ser, I have a lot of money. Yo tengo mucho dinero. Para una oración negativa, en un sustantivo incontable, pudiera ser, I don't drink much coffee. Yo tomo mucho café. O sea que él se refiere a que toma mucho café, pero no es un sustantivo que se pueda contar, es algo que no se puede contar. Entonces, para en oraciones en interrogativas, pudiera ser, do you expect much money in beer? ¿Gastas mucho dinero en cerveza? Bueno, pues esto fue todo de mi parte. Thanks for attention.